Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Belén Vallejo Cruz y a nombre del Instituto de Administración Pública les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual conformado por el ciclo de paneles denominado Transformando Conciencias, Escenarios Colaborativos. Un foro en donde se presentan ideas, críticas, sugerencias para público interesado en temas de actualidad y trascendencia. El día de hoy les presentamos el tema Bienestar Comunitario. Y para ello nos acompañan nuestros siguientes ponentes, a quienes agradecemos su participación y colaboración a este proyecto elaborado por el Instituto de Administración Pública. Quiero presentarles a la maestra en nutrición deportiva, María del Pilar Fernández San Pedro, quien nos presentará el tema Nutrición para el Bienestar Comunitario. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, maestra, a usted por estar aquí. La participación de nuestros siguientes ponentes será vía remota. Presento a ustedes al doctor Luis Ignacio Arbezú Verduzco. Es doctor en Ciencia Política y maestro en Estudios Políticos por la Universidad de París 9, Dauphine. Es profesor investigador del Decanato de Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y socio del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. También contamos con la intervención del doctor Roberto Ábalos Aguilar. Es doctor en Administración Pública por la Universidad de Alcalá Henares, España. Ha sido jefe de la División de Control Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es catedrático e investigador independiente. De igual forma, doctor, agradecemos su participación en este panel. Y bien, para entrar en materia y poder escuchar la opinión de nuestros expertos, partimos de una pequeña reflexión. Durante estos meses de pandemia, las personas hemos atravesado por estados emocionales como la angustia, la ansiedad, la tristeza, algunos de ellos derivados por el miedo de que nuestra salud o la salud de algún familiar se vea afectado. También hemos notado cambios en nuestros hábitos alimenticios, aumento de peso, dificultad para dormir, y en casos sumamente más complejos, el aumento en el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, no todo ha sido negativo. Expertos en investigación sobre dinámicas sociales indican que estas, al igual que la familia, ha experimentado cambios que conllevan a crear espacios, a identificar espacios en donde las y los menores, así como las y los adultos, hemos reaprendido a socializar. Como resultado de esas nuevas formas de relacionarnos, surge una interacción que, aunque no es nueva, en estos tiempos ha obtenido una mayor relevancia. Estamos hablando de la sobremesa, ese espacio en donde convergen la mayoría de los integrantes de una familia después de haber consumido sus alimentos. Y aunque es una actividad que nace en el espacio familiar, bien se puede utilizar este mismo ejercicio como herramienta de trabajo, por ejemplo, para tratar temas como la organización política. Y partiendo de ello, le quiero preguntar al doctor Luis Ignacio. Doctor, desde su perspectiva, ¿puede explicarnos a qué se refiere la actividad de la sobremesa y esta cómo puede convertirse en un mecanismo de organización política? Y con mucho gusto, Belén, muchísimas gracias. Un privilegio estar aquí en el instituto y en este espacio precisamente de escenarios colaborativos. Me parece muy adecuado para este momento. Un agradecimiento al instituto. Fíjate que mi tema de investigación, mi línea de investigación gira sobre dos grandes aspectos, que son Estado y Gobierno. Y lo que hago es que cada año voy atacando uno de los tres elementos constitutivos al origen del Estado, donde casi todos los autores convergen, y que es población, territorio y gobierno. Un año, por ejemplo, trabajo un tema relacionado con la población, otro con el gobierno, otro a lo mejor regreso con población, el que sigue, y cada año voy jugando con diferentes temas, ¿no? En ese sentido, hubo un momento en el que estábamos trabajando la parte de la población después de haber trabajado espacio público, y resulta que se da una situación también familiar que me llamó mucho la atención y me centró en un punto. Mi familia es de origen michoacano. No espero que sea la familia michoacana, pero igual que el doctor Ábalos, su familia también es michoacana, él es michoacano también. Y como en casi todo México, creo que todo México es igual, nuestras familias son muéganos. Yo recuerdo la mesa del abuelo, y pues yo me sentaba desde que estaba chico en la mesa con todos,
Era un privilegio poder estar sentado en la mesa con tanta gente y con gente que tenía una autoridad, respeto, y que veías que tenían presencia ciertas cosas en, pues, en nuestras pequeñas comunidades, ¿no? Pero yo veía que estaba mi abuelo y a un lado estaba un cura, del otro lado estaba un militar, del otro lado estaba un comerciante, del otro lado estaba un maestro, del otro lado estaba eh, un, 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 un masón, del otro lado estaba eh, una gente que le gustaba el trago, luego estaba una gente alegre, o sea, la familia era una variedad, ¿no? Una heterogeneidad de personas, que buenos o malos, no lo sé, pero todos eran mi familia, ¿no? Y finalmente había un punto que nos centraba. Y lo que me llamaba la atención es que todos los temas que tratábamos ahí, curiosamente, aparte de que las discusiones siempre eran interesantes, yo me llamaba mucho verlas, nos hacían entender y influían mucho en la manera como actuábamos. A tal grado que entonces, pues precisamente salió la idea, que es la hipótesis, de que precisamente la organización del Estado, en términos de esa población que se une en un punto concreto, que en este caso va a ser la mesa, un punto físico concreto, y empieza a dialogar y a comentar, se encuentra en un espacio cuya figura puede ser oval o redonda, ¿no? Y sin embargo, eso permite que todo el mundo participe. A la sobremesa familiar no hace falta más que a tomar una silla y sentarse. O sea, cualquiera que llegue, aunque no sea familiar, si alguien llega de visita, ¿no? Se abre un espacio, se arregla una silla y se sienta, y no hay más, ¿no? Y empiezas a platicar y empiezas a comentar, ¿no? Pero la manera de hablar y los temas que se abordaban, hay muchas cosas que yo he aprendido en mi familia, como todos seguramente, mucho más serias, mucho más grandes, mucho más profundas de lo que hemos aprendido en diferentes ambientes, y que además nos mueven y nos determinan en nuestra manera de hacer y de actuar. Entonces ahí nos dedicamos a profundizar en esta investigación y nos empezamos a dar cuenta de que es un tema recurrente en prácticamente todas las culturas. Y es algo muy natural, es decir, uno está todo el día trabajando, laborando, posiblemente desde la antigüedad la gente iba a matar al mamut, no sé, se peleaba con la gente que le caía mal, ¿no? Y después se sentaban a comer y los que quedaban después de comer, pues seguían platicando y comentaban lo que había pasado, ¿no? Y cómo organizar lo que seguía, ¿no? Entonces era el espacio de empezar a plantear las cosas, observar las cosas, pero curiosamente también fue donde me di cuenta que es el momento en el que empezamos a actuar, a aprender a actuar en comunidad y actuar también como ciudadanos. O sea, es ahí, es en la familia donde las heridas, por ejemplo, son muy dolorosas. Las heridas que se producen en familia, para una persona no es fácil limpiarla, no es fácil quitarla, pero es ahí también donde las heridas son tratadas, son presentadas y también quizá son superadas, ¿no? No se eliminan, ¿no? Siempre estarán presentes, sin embargo, es ahí donde platicamos, descubrimos, vemos las cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con mis hijos, pues de repente en la sobremesa te das cuenta y dices, mira, aquel ya tiene novia, ¿no? Ya tiene su cara de tonto, ¿no? Algo tiene, ¿no? No, tú, aquel tronó el examen, ¿no? Tiene exámenes y tienes cara de tronado, ¿verdad? O sea, no te fue bien, ¿no? Entonces, surgen tantas cosas que nos enseñan y nos alimentan. Y curiosamente ahora con el COVID, al obligarnos a estar otra vez juntos en familia, porque de alguna manera el trajinar digamos, la gran variedad de situaciones que tenemos en la vida contemporánea a veces nos permitían regresar a este espacio. Este espacio de la sobremesa familiar resistió a lo largo de la historia muchos cambios, y siempre se ha dado. De tal grado que, por ejemplo, el lobbying, el principio del cabildeo, por ejemplo, político que nace en Estados Unidos, sobre todo en los congresos, ¿no? Los pasillos de congresos, ¿no? Que no tiene que ver con el cabildeo municipal, pero bueno, surgió ahí ese lugar en los pasillos. Es precisamente donde muchas de las cosas se arreglan, ¿no? O sea, en una comida, en un restaurante, ahí se plantean muchas veces cosas y se toman decisiones que a veces tienen una trascendencia más fuerte para nosotros y para las organizaciones en que trabajamos, en todos los aspectos. Políticamente me parece que es muy evidente. Entonces, la hipótesis aquí es eso, de qué manera nos enseña a empezar a tener actitudes que puedan fortalecer nuestra identidad y nuestra convivencia cotidiana. Esa es un poco la idea de lo que estamos aprendiendo ahí y lo empezamos a profundizar. Nos dimos cuenta de casos que nos parecían muy, muy interesantes, como por ejemplo el que se da en Inglaterra. Todo el mundo conoce la historia del rey Arturo, es algo, y si uno ve el libro de la muerte de Arturo, que es el clásico, un libro de mil y tantos cuartillas, ¿no? que narra toda la historia del rey Arturo, se escribió en el 1400. Lo que alcanzamos a ver ahí, por ejemplo, es que el primer regalo que le da su suegro, el padre de Gondolina a Arturo, es la mesa redonda.
donde todos se van a sentar, tienen la misma distancia al centro, y es ahí donde este concepto de igualdad, que en el mundo griego también se daba en esa esfera, el ágora era redonda, todo el mundo empezaba a participar. Es la riqueza de la sobremesa la que nos hace dar cuenta de dos grandes cosas, con lo cual podríamos, digamos, cerrar esta primera parte. Primero, todos tenemos la misma oportunidad, porque estamos sentados en la misma mesa, a la misma distancia, nos vemos los rostros y comentamos. Y segundo, estamos unidos con la misma opción a pesar de nuestra diversidad. Entonces, poder estar respetando nuestra diversidad, sentados en la misma mesa con la oportunidad todos de participar, yo creo que ha aclarado mucho para mí los conceptos de igualdad y participación política, respetando diferencias, ¿no?, en esta heterogeneidad. Gracias, doctor. Qué interesante cómo es que el doctor Luis Ignacio nos puede hacer esta comparación entre la actividad que se lleva a cabo en la dinámica familiar y en espacios públicos, ¿no? Como esta parte de hacer sobremesa, ¿no?, con autoridades correspondientes y personal que así, o personas que así lo quieran. Pero siempre y cuando siguiendo lo que él dice, posturas mirándonos de iguales a iguales y abriendo espacios de diálogos. Bien, y siguiendo con esta línea de la sobremesa, muchas veces cuando se lleva a cabo en las familias es común escuchar comentarios como la comida ya no me sabe igual, ¿no? Creo que estoy empezando a subir de peso o comer diferente. Y muchas veces podemos tener la idea como sociedad de que estamos comiendo de una manera distinta. Sin embargo, maestra Pilar, yo le pregunto a usted como experta en nutrición, ¿qué nos puede decir sobre nuestros hábitos alimenticios en la sociedad mexicana que nos pudieron o nos pueden estar haciendo vulnerables a adquirir este tema de COVID? Sí, claro que sí. Es muy importante tener consciente que aquí lo que se ve más vulnerable, o más bien, que todo gira alrededor más bien del sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa con las personas que su estado de salud no es la ideal? O sea, me refiero a personas con sobrepeso, diabéticos, hipertensos, ¿no? Y más enfermedades. Su sistema inmune se encuentra muy disminuido. Entonces, al hablar de una enfermedad infecciosa pulmonar, por ejemplo, entonces son más vulnerables porque su sistema inmune se encuentra como muy débil. Entonces, eso es lo que hace que las personas sean más vulnerables, ¿no?, a tener dicho tema del COVID. Claro. Por eso México tiene, ha pasado por demasiadas personas que tienen este problema, porque somos el segundo país con obesidad. Sí. Claro. ¿No? Entonces muchas veces dicen, no, es que, o sea, es ahorita, hay que cuidarnos ahorita, ¿no? De comer bien y todo, pero realmente yo siento que ya fue como algo que explotó, porque ya realmente la alimentación ya estaba en segundo plano, me refiero a la importancia de alimentarse o nutrirse, ¿no? Claro. Entonces ya, gracias a Dios, ya las personas están siendo más conscientes que la alimentación no tiene que ser solo una moda, ¿no? O comer solo porque tengo una boda, entonces tengo que estar bien, ¿no? O sea, sino simplemente tener un estado de salud para el bienestar y hacer algo ya un hábito, no solamente por momentos. Entonces siento que este impacto que tuvo el tema del COVID, a muchas personas sí realmente tuvo un impacto demasiado fuerte, porque logramos modificar el tema de sus hábitos, ¿no? Que venían arrastrando hábitos demasiado malos o poco beneficiosos. Entonces, eso fue un impacto bueno que tuvo en la sociedad, es eso, ¿no? Que como que abrieron los ojos y vieron que no podían seguir así, porque entonces son más vulnerables a tener dicho tema del COVID. Pero también está el otro lado, desgraciadamente las personas, la actividad física no la tienen en sus planes. Entonces, como ahora ya es todo trabajo en casa, la poca actividad física que tenían, que era moverse o trasladarse de su casa al trabajo, ya es nula. Entonces, tengo pacientes que si antes no hacían nada de ejercicio, ahora menos, ¿no? Entonces, hay que buscar estrategias para que tengan una actividad física mejor que la que tenían antes de dicho tema del COVID, ¿no? Excelente, excelente. Bien, qué interesante, maestra, el hecho de cómo nos estamos alimentando. Y algo muy importante que usted acaba de decir, desafortunadamente a veces pareciera que tienen que suceder este tipo de eventos para que podamos tener conciencia de nuestro estado de salud.
Otro punto también muy interesante que toca la maestra Pilar es el tema de que deje de ser nuestra nutrición un tema de moda. Exacto. Y se vuelva un hábito recurrente, para que las personas podamos fortalecernos, para que las personas podamos protegernos incluso, ¿no?, de esta situación como la pandemia, maestra. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Qué interesante. Y bueno, así como la nutrición, nuestra alimentación, las dinámicas familiares se han ido modificando, pues de igual manera se está modificando otro aspecto que es de suma importancia para la gran mayoría de las familias en nuestro país. Y me refiero a la educación formal. Estas nuevas estrategias que las y los docentes han tenido que echar mano para poder impartir la información y sus conocimientos, poder captar la atención del alumnado, pero algo muy interesante también, el apoyo que cuenta o que no cuenta, ¿no?, el alumnado en su casa, para que pueda llevar a cabo esta actividad. Y precisamente sobre esta línea le quiero preguntar al doctor Roberto. Doctor, las personas podríamos tener la idea de que el sistema educativo aún no logra ponerse a la par con las necesidades del alumnado. Sin embargo, desde su experiencia, ¿usted cómo considera que el sistema educativo se encuentra actualmente? Muy bien, pues muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Yo considero, respondiendo directamente a esta pregunta, considero que el sistema educativo nacional está pasando por una crisis normal como la estamos viviendo, la crisis del COVID-19. Esto desde el mes de marzo nos vino a trastocar totalmente las formas de educación a distancia, particularmente en la educación básica, pero también los otros niveles, el nivel de educación media, media superior y la educación superior no están ajenas a esta situación. Por eso hay que aprovechar estas oportunidades que nos brinda la contingencia a nivel mundial y particularmente aquí en México. Por eso he preparado yo esta conferencia denominada El bienestar comunitario y los mecanismos de control social en el ámbito educativo frente a la crisis del COVID-19. Para poder iniciar esto, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al licenciado José Antonio Fernández Brito, presidente del IAB de Puebla, al licenciado Antonio Cue, que es precisamente el académico, a René y a ti, Belén, que me han hecho la invitación precisamente para participar en esta conferencia. Obviamente también con el convenio que firmaron ustedes, el IAB, con el Congreso del Estado, a los diputados y a las diputadas que participan en este panel. Les agradezco realmente su invitación. Esta presentación que voy a hacer realmente es un análisis sobre las posibilidades para orientar al profesorado de educación básica, media y superior en relación con el contexto en el que se desarrolla su labor profesional. Para ello se parte de una revisión conceptual sobre el vínculo entre educación y comunidad con la finalidad de explicar las características de los procesos formativos que se llevan a cabo desde una visión comunitaria, es decir, para estar a tono con el tema del bienestar comunitario. Y adicionalmente ahí estoy señalando y voy a hacer algunos comentarios en una segunda intervención sobre los mecanismos de control social en el ámbito educativo. Es necesario, a mi juicio, ampliar los conocimientos teóricos sobre las actividades vinculadas tanto a la fiscalización como a la evaluación y control de los recursos públicos que se disponen en los programas educativos. Por ello, en el marco de una política democrática a través de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y de la participación social. Algunos temas adicionales que pudiera tratar, aunque sea de manera muy superficial, son los siguientes. ¿Qué es la Contraloría Social? ¿A qué se refiere con el control social? Alcances y límites de la Contraloría Social, experiencias de Contraloría Social en la gestión pública, la experiencia del gobierno federal, las experiencias de los gobiernos locales, estatales y municipales en la vigilancia de programas sociales y otras formas de participación social como es el usuario simulado, el testigo simulado, el testigo social como figuras de transparencia de obra pública y como consecuencia del bienestar comunitario. Bien, dicho esto entonces, quiero yo señalar que actualmente estamos viviendo lo que potencialmente es una de las mayores amenazas en la vida para la educación global,
a nivel mundial, ya lo vimos también de los países europeos, de los países asiáticos, etcétera, y a nivel nacional también. Ya estábamos experimentando desde antes de la crisis, ¿sí? Estábamos experimentando problemas de crisis global de aprendizajes, eso es obvio, ¿sí? Ya sabíamos que muchos estudiantes, aun cuando estaban en la escuela, no estaban adquiriendo las habilidades fundamentales necesarias para enfrentar la vida cotidiana, ordinaria. Esta pandemia que estamos sufriendo desde el mes de marzo de este año tiene el potencial de empeorar aún más estos resultados si no se actúa de manera adecuada. Entonces, por eso yo me hago algunas preguntas para poder intervenir en esta parte. ¿Cómo puede afectar esta fase de la crisis a los niños y a los jóvenes? A través de pérdidas de los aprendizajes, a través del aumento de las tasas de deserción, porque no están acostumbrados a este tipo de plataformas, etcétera. Y los niños y jóvenes pierden también algo más importante, que es la experiencia de poder convivir presencialmente con los demás compañeros y con los profesores. La pérdida del contacto personal con el profesorado, con los pares, ha supuesto para todos los niños y niñas una merma en su aprendizaje, en su desarrollo y su bienestar socioemocional. Usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clases detallados, videos, tutoriales y otros recursos estén disponibles para algunos estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros. Incluso también a los maestros habría que darles alguna instrucción básica, mínima, para que ellos puedan también, los maestros, puedan acostumbrarse a moverse en las plataformas como las que estamos trabajando, Zoom o algunas otras plataformas. Trabajar en conjunto con compañías de telecomunicaciones a través de la televisión a distancia para implementar programas de tasa cero, eliminando el costo de bajar material de los sitios web educativos, ¿sí? De los portales de la Secretaría de Educación Pública. Pueden incentivar el acceso a través de un teléfono inteligente, un dispositivo al que más estudiantes tienen acceso. El aprendizaje remoto, a distancia, hoy no solo es un aprendizaje en línea, es un aprendizaje utilizando todas las plataformas de comunicación con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Es una forma de educación masiva. Esto también es una gran ventaja de esta crisis en la que estamos viviendo. Las respuestas a la crisis ha generado una serie de requerimientos de planificación, pero hay que estar preparado para ir ajustando los planes, ya que los escenarios sobre la pandemia cambian día a día y existen además muchos elementos como la incertidumbre y el en torno a la efectividad del cumplimiento de las medidas de mitigación de los países que los países están tomando. Pues esta sería mi respuesta a este primer bloque, a esta primera intervención, ¿verdad?, en la parte educativa. Yo creo que con esto pudiéramos acercarnos para dar una visión global en este aspecto. Gracias, doctor. Ya la educación presentaba rezagos, tal y como lo menciona el doctor Roberto. Sin embargo, la situación de la pandemia mostró de forma mucho más evidente los rezagos y las situaciones en las cuales estamos, ¿no? Sin embargo, como muy atinadamente lo dice el doctor Roberto, el aprendizaje en línea o remoto tendría que convertirse en una herramienta de trabajo y no en todo un desafío como se pudo convertir para varias personas, ¿no? Bien, pero ¿cómo le podemos hacer saber a la sociedad y a las autoridades pertinentes sobre esta situación? Bueno, pues muy de la mano con lo que el doctor Luis Ignacio nos venía comentando acerca de la actividad de la sobremesa, puede ser una gran herramienta para trabajar el tema de la organización política y con esto generar estrategias y beneficios que le pueda generar, a la sociedad. Por esa razón quiero hacer mi segunda pregunta para el doctor Luis Ignacio. ¿Cuáles considera usted que son los beneficios que puede obtener la sociedad al llevar a cabo la actividad de la sobremesa como organización política? Pero además, ¿cuál podría ser un mecanismo eficiente para su seguimiento y valorización de resultados? Sí, con mucho gusto. Fíjate que precisamente en esa investigación, este año se nos presentó un caso concreto en el que nos hizo orientar la reflexión hacia ese punto. Y ese caso se dio en febrero, cuando después del carnaval de Huejotzingo, hubo este problema aquí en Puebla, que seguramente algunos recordarán, los que no lo vamos a comentar,
donde 3 muchachos estudiantes de medicina, 2 de la UPAEP y 1 de la UAP, compañeros juntos en el hospital de Cholula, habían ido al carnaval de Huacotzingo el domingo y desaparecieron. Aparecieron los 3 junto con el chofer de Uber con el que se habían ido muertos al día siguiente, y eso despertó una gran movilización en nuestra sociedad. Fue un golpe muy fuerte para las universidades, principalmente la UAP y la UPAEP, porque aparte de los muchachos, las comunidades fueron agraviadas. Los muchachos de la UPAEP eran miembros, participantes de un programa que tiene la universidad con otra universidad en Colombia, y entonces los padres colombianos vinieron, o sea, entonces este drama y esta tragedia, pues no solamente tocó a Puebla, sino tocó el país en muchos aspectos, pero sobre todo también a nivel internacional tuvo un reflejo muy, muy importante. En ese momento yo estaba trabajando una materia con mis alumnos, y entonces que hablaba sobre la planeación y los proyectos de política pública. Estábamos trabajando un proyecto sobre lo que es los indigentes, o sea, que en la Avenida Juárez, aquí en Puebla, tenemos muchos indigentes que pasan ahí la noche, y estamos trabajando un proyecto para un refugio en el cual pudieran de alguna manera eh, pues pasar la noche de la mejor manera posible. Y cuando los muchachos mismos me dijeron, ¿sabe qué, profesor? Necesitamos algo para esta parte del movimiento. La manera como los muchachos se organizaron y la manifestación que organizaron, primero el 25, la gente de la UAP que inmediatamente sale a manifestarse, la gente de medicina, y llegan a Casaguay a hablar con el gobernador, los rectores los acompañan, y entonces quedan regresar el día 5 para hacer el planteamiento de qué se necesitaba. La manera como se organizaron los muchachos para hacer ese planteamiento me parece que ha sido totalmente sorprendente. Para mí fue una sorpresa descubrir cómo mis alumnos, he tenido la suerte de dar clases también en la UAP, y conozco y puedo considerar mis alumnos, me doy cuenta de que precisamente la forma como reaccionaron, la forma como se organizaron y la forma como enfrentaron el problema, me pareció sorprendente, clara, una manifestación. Hay muchas mediciones, ¿no? A la gente que no le gusta la manifestación dice que éramos 20,000, la gente que sí le gusta dice que éramos como 200,000, yo creo que éramos alrededor de unos 100,000, pero era impresionante, fue impresionante la manifestación, pero de las cosas más sorprendentes es que no se rompió un vidrio, no se faltó el respeto, la gente se sintió identificada, participaron, y la demanda era muy, muy clara. Justicia, seguridad, ¿no? Y la posibilidad de tener un espacio de paz. O sea, justicia, seguridad y paz siguen siendo los reclamos incluso hasta la fecha, a pesar de la pandemia. No obstante que la pandemia evitó que esto siguiera trabajando juntos, pero ya siguió trabajando. Y precisamente ahí, como estábamos trabajando uno de los artículos sobre la sobremesa familiar, vimos la posibilidad de que en la negociación ya no se hablara de una mesa de negociación, ni siquiera de una mesa en la cual se planteara un punto, porque el problema de la negociación es que aunque sea ganar, ganar, siempre te queda la opción de que para que sea equitativo no se puede, por esta diversidad que existe en los diferentes actores políticos, como existen en la sobremesa. Entonces planteábamos sacar un mecanismo y un método en el cual nos pudiéramos sentar en la mesa y decir, no importan las diferencias, trabajemos el punto de la diferencia, pero entonces hablemos con varias cosas. Primero, hay que estar presentes, que es uno de los principales puntos. O sea, el primer punto de la sobremesa es que esté el espacio, pero que estemos ahí. Y está el que acerca la silla y se sienta. Segundo, hay que ser verídico. Es decir, lo que decimos ahí es lo que estamos pensando, de la mejor manera posible y como lo entendamos. Tercero, implica un gran respeto. Y cuarto, la posibilidad de llegar a entender qué es lo que el otro está planteando, además de lo que estamos proponiendo nosotros. Si estos aspectos que normalmente se dan en la familia, qué es lo que se da en la sobremesa, qué es lo que se da con los amigos, porque la sobremesa familiar, o la extensión de lo que llamamos nosotros, por ejemplo, la sobremesa ampliada, es cuando viene la familia política, o por ejemplo, cuando los amigos se van a ver un partido de fútbol y están sentados en la mesa viéndolo y comentan, el fenómeno se da lo mismo y aparecen esos elementos. Entonces, creemos que esto puede ser un aporte para precisamente hacer reflexiones políticas en un sentido más profundo y sobre todo más humano. Gracias, doctor, por su participación. Este ejemplo de las mesas de trabajo que se tuvieron con las y los estudiantes, así como con las autoridades pertinentes, nos demostró cuáles pueden ser los resultados de la organización. Mesas de diálogo, solución pacíficas a conflictos, creación de compromisos, entre otros.
Pero, insisto, como muy atinadamente una vez más lo vuelve a mencionar el doctor Luis Ignacio, siempre mirándonos como iguales para poder conseguir una organización. Bien, y continuando con el tema de la nutrición y el bienestar físico, maestra Pilar, usted ya lo había mencionado en el bloque anterior, en donde usted mencionaba que podíamos hacer a lo mejor poquita actividad o muy poca actividad física cuando trabajamos, cuando llevamos a cabo nuestras actividades diarias, pero ahora con este tema del confinamiento en casa, pues ese tipo de actividades incluso se han ido disminuyendo, ¿no? Yo le quiero preguntar, maestra, ¿qué recomendaciones nos puede hacer a la sociedad sobre algunas actividades físicas, activación física que podríamos hacer, teniendo presente que el estar en casa y la sana distancia son una constante en ello? Sí, claro que sí, como antes lo mencionaba. Bueno, vamos a hablar rápido de la OMS, ¿no? ¿Qué nos dice la OMS? Habla puntualiza muy bien que es el sedentarismo, ¿no? Que ya es catalogado una enfermedad. ¿Por qué? Porque eso provoca muchas enfermedades, diabéticos, hipertensos. Entonces la OMS recomienda, por lo menos a la semana, una actividad física de entre 150 minutos a 300 minutos. Es súper importante porque luego, bueno, yo que tengo la oportunidad de trabajar con pacientes, el tiempo es muy poco, porque tiempo en oficina o en el trabajo en home office, creo que es mucho más fuerte. Entonces, piensan que tienen que hacer 1 hora de ejercicio continuo, pero lo que yo siempre les trato de insistir es que no es que sea continuo, pero puedes hacer 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, ¿no? La pregunta típica es, ¿a qué hora me conviene más, ¿no? Hacer actividad física. Sí. Yo siempre les digo, a la hora que usted pueda, ya sea en la mañana, en la tarde, lo importante es tener esa actividad, ese movimiento, porque realmente ya ahora, si antes hacían, no sé, media hora de actividad física, entre que salían, manejaban y todo, ahora la actividad física es menor. Menor, claro. Entonces, ¿qué ejercicios pueden hacer? Siento que, bueno, he tenido de los dos casos, de pacientes que realmente se ponen las pilas, bajan programas en internet. Tenemos la ventaja que la tecnología nos está, bueno, rebasando. Entonces hay muchos videos de instructores buenos, también es importante saber con quién sí y con quién mejor claro. no. Y hay, o sea, con que hagas 20 minutos, 30 minutos al día de actividad física, ya puedes completar, perdón, lo que la OMS recomienda, ¿no? Que por lo menos son 150 minutos, ¿no? Para quitarte el letrero de sedentario, ¿no? Sí. Porque muchas personas dicen, bueno, yo no hago nada de ejercicio, como diciendo, bueno, o sea, como algo normal, pero realmente ya estamos hablando de que es una persona sedentaria, entonces más vulnerable a tener algún tipo de sobrepeso o alguna otra patología, y entonces llegar al tema del COVID. Entonces, bueno, por este tema, ¿no? Entonces, los ejercicios, o sea, el chiste es moverse, o sea, generar calor, ahora sí que producir o quemar calorías, como dicen, para poder tener mayor activación. Y entonces ahí nosotros estamos ayudando al metabolismo a que sea mucho más activo y alejarnos o hacer menos vulnerables de tener desde sobrepeso, diabetes, hipertensión, ¿no? Entonces, o sea, lo importante es aumentar nuestra actividad física, ya sea, puedes subir, bajar escalones, dar vueltas a la manzana de tu casa, o sea, no tienes que ponerte unos tenis y unos pants para ir a hacer ejercicio, ¿no? Sacar el perro a pasear, o sea, lo importante es generar tener movimientos extras que nos ayudan a, ahora sí que, hacerle caso un poco a lo que dice la OMS, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Gracias, maestra. Qué importante estos consejos y sugerencias. Muy importante escuchar lo que las y los expertos puedan decirnos sobre este tema. De manera muy rápida, ¿no? Resumiendo lo que nos comentaba la maestra, revisar muy bien con quién podemos, a quién podemos seguir o a quién debemos hacer caso para hacer actividades físicas, ¿no? En internet encontrarlas está muy bien, pero ver también con quién y qué actividad, ¿no? Algo que también decía la maestra muy interesante, buscar una actividad que nos guste. Exacto. Sí. Habrá personas a las que les guste correr, caminar, excelente. Pero vemos unas a las que nos cuesta más trabajo, ¿no? Buscar qué actividad, a lo mejor puede ser, un ejemplo, su servidora no le gusta tanto caminar o correr, pero el baile sí. Exacto. Entonces a lo mejor yo solita, ¿no? En mi casa bailo, como muy atinadamente recuerden, de 20 a 30 minutos para
elevar como esta parte de la activación en espacios y en momentos. Y creo que también es muy importante, en algún momento había yo leído que es importante hacer ejercicio por las mañanas porque nos genera actividad. Perdón, nos genera energía. Sin embargo, para algunas personas les cuesta trabajo hacer ejercicio por las noches porque dicen que les dificulta dormir. Claro, bueno, puedo Sí, comentar. adelante. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no? O hacemos algún tipo de deporte, nosotros generamos endorfinas. Las endorfinas son los que la verdad, las personas, y me incluyo, que hacemos deporte, cuando terminamos de hacer algún entrenamiento, nos ponemos contentas porque realmente salimos ahora sí que endorfinadas por el ejercicio. Claro. De hecho, muchas personas cuando no hacen ejercicio se sienten más cansadas porque no recibieron esa dosis de endorfinas. Sí. ¿Qué pasa con las personas que entrenan en las tardes y no están acostumbradas? Entonces, esa endorfina la van a tener activa y no van a poder, descansar como usualmente lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbradas a entrenar en la mañana y toda esa energía irla ahora sí que usando durante todo el día. Por eso es importante, o por eso siempre a las personas decirle, bueno, a ti que te acomoda más, entrenar en la mañana o entrenar en la tarde, y ya con base a eso, armar un plan de entrenamiento, pero por eso siempre todo tiene que ser individualizado, ¿no? O sea, claro, tratar de hacer algo, como usted lo comenta, algo que nos guste, que no los imponga. Sí. Y que vaya de la mano con lo que nosotros estemos acostumbrados a hacer, ¿no? O sea, no planes tan generales. Por eso yo recomiendo que vayan siempre con un especialista, un nutriólogo, para que con base a eso, pues diseñen un plan de nutrición. Y hay algunos que pueden hacer planes de entrenamientos porque también están capacitados. Entonces va de la mano uno con el otro, ¿no? Gracias, maestra Pilar. De la mano, la nutrición y la activación física. Exacto. Qué mejor recomendación. Muchas gracias, maestra. Bien, y siguiendo con el punto de la organización social, puede generar varios beneficios. Entre ellas, ir observando precisamente cómo se está llevando a cabo el tema de la actividad de la educación formal en casa. Sin embargo, recuerden, ya nos lo mencionaba nuestro experto, mucho tendrá que ver el apoyo que reciben las y los menores desde su casa, pero él también nos puede o nos va a hablar de otro tipo de organización por parte de la sociedad civil. Y por eso voy a lanzar la siguiente pregunta. Si bien es cierto, el sistema educativo ha mostrado ciertos atrasos en su desempeño, como ya lo hemos venido mencionando, y esto se ha podido visibilizar a partir de una práctica muy interesante que lleva por nombre participación social. Y para ello le pregunto al doctor Roberto, ¿qué puede decirnos sobre los tipos de participación social que existen en el país y cuáles pueden ser sus alcances, pero también sus limitaciones? Claro que sí, muy buena pregunta. La verdad es que esto estimula también que desarrollemos, los investigadores y científicos desarrollemos también algo en particular. La buena noticia es que muchas de las mejoras, iniciativas e inversiones de los sistemas escolares podrán tener un efecto positivo a largo plazo. Todo esto puede fortalecer el sistema educativo de un país. Esta pandemia, como dicen vulgarmente, nos vino como anillo al dedo, también a los investigadores y a los docentes para podernos preparar en ese sentido. ¿Cuáles son estas formas de participación social? Me has preguntado. Es precisamente las siguientes. Primeramente, el testigo social. Las personas físicas son las personas físicas que pertenezcan o no a organizaciones no gubernamentales que cuentan con el registro correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública. Es un testigo social porque todo esto tiene un marco jurídico regulatorio. El usuario simulado también es otra figura muy importante de participación social. Se inició con un mecanismo instrumentado por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los 3 niveles de gobierno, de la Federación, de los estados, de los municipios, en la administración pública, para evaluar a través de la operación encubierta a los servidores públicos que están participando en algunos programas educativos principalmente. ¿Cuáles son los principales beneficios de estas figuras que acabo de mencionar? Primeramente, brindar respuesta eficaz y oportuna a la denuncia ciudadana. Es decir, todo esto parte de la premisa de que el ciudadano, cuando se dé cuenta de que está haciéndose un mal uso de los recursos, tiene que hacer la denuncia correspondiente, toda vez que su instrumentación se lleva a cabo en un periodo breve. ¿Cuál es el objeto de estos mecanismos de participación social? Principalmente es proteger
a los que denuncian, a las personas denunciantes que aporten información relacionada con quejas, denuncias, auditoría y procedimientos de responsabilidades para iniciar así la apertura de una carpeta de investigación. Otras formas de participación social son precisamente de carácter público o social referido a los diferentes espacios geográficos que hay en cada estado de la República, en cada municipio. Asimismo, también tenemos el denominado Observatorio Ciudadano, las defensorías comunitarias, los comités de usuarios, ¿sí? En ese sentido. El Observatorio Ciudadano es un mecanismo de control social que se constituye por ciudadanos u organizaciones ciudadanas que están interesadas en elaborar en conjunto con la academia y algunos expertos que elaboren diagnósticos y dar seguimiento técnico independiente para impulsar, evaluar y monitorear el cumplimiento de la política pública, en este caso de la política en materia educativa. Las defensorías comunitarias, que también es otra figura que surge precisamente en las comunidades rurales, en municipios indígenas, en sectores urbanos también, en defensa y vigilancia de los derechos ciudadanos. Tienen entre sus responsabilidades la función de denunciar de forma clara y precisa ante las autoridades competentes casos de violación o de amenaza inminente y de vulneración de los derechos de los y las ciudadanas, ¿sí? Los comités de usuarios son formas organizativas que hacen efectivo el mecanismo de control social de carácter permanente, cuyo espacio sirve para interactuar entre los prestadores de servicio y los usuarios. Esa es una instancia receptora de quejas y denuncias de los servicios que reciben los usuarios. Y finalmente, no hay que desdeñar el papel que juegan hoy en día las redes sociales, las bases de datos de control social, que sirven para fortalecer el bienestar comunitario y los mecanismos de control social. Principalmente, estos son los mecanismos de control social para darle verdaderamente un contrapeso a los excesos de poder que tienen algunas instancias gubernamentales. Esa sería mi respuesta a esta segunda pregunta, Belén. Gracias, doctor Roberto, por esta información que muchas veces pues desconocemos, ya sea por falta de interés o porque no sabíamos que existían estos procedimientos. Pero a partir de esta información que el doctor Roberto nos acaba de mencionar, bueno, es como las personas podríamos o sabemos ahora qué queremos hacer con esta información, llevarla a cabo, desempeñar esas funciones o seguir haciendo de cuenta que no sabemos. Será decisión de nosotras y de nosotros. Bien, y es así como vamos concluyendo el panel o nuestro panel el día de hoy, no sin antes solicitarle a cada panelista nos brinde sus conclusiones, así como recomendaciones para el trabajo. Y para ello, por favor, comenzamos con el doctor Luis Ignacio. Le escuchamos, doctor. Muchas gracias, Belén, con muchísimo gusto. Fíjate que, y regresando al tema central que nos ocupa, que es cómo esta pandemia finalmente nos ha afectado y nos ha hecho pensar aspectos distintos, ¿no? Y ser un poquito más creativos. Y por qué no, pues tratar de poner alternativas novedosas y prácticas. La sobremesa ha tenido muchos momentos en los cuales se ha visto afectada. Decía, por ejemplo, que cuando la revolución industrial, antes la gente se despertaba con el sol, se acostaba cuando no había luz, se decía el día es joven, ¿no? El día es maduro, ¿no? El día es viejo, ¿no? Y en función de eso se vivía. Cuando aparece la revolución industrial, se generan máquinas que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al año. Pienso en las grandes siderúrgicas, por ejemplo. Y entonces empiezan los turnos. Y a partir de los turnos, la dinámica cambia, tanto social como de familias. La sobremesa resistió los cambios de turnos. A pesar de los cambios de turnos, se seguía sentando y platicando en el momento. Incluso en las empresas, el momento de lunch más o menos se prestaba para este tipo de cosas. Sin embargo, va a haber un punto en el cual ya no lo va a resistir. Y lo que no va a resistir es cuando de repente un día, por los años 50, 60, el padre de familia llegó feliz a su casa con un aparato de televisión y lo puso justo enfrente de la sobremesa, de la mesa familiar, ¿no? Y entonces la televisión entra, ¿no? Y entonces el espacio cambió totalmente. A tal grado que estamos convencidos de que, por ejemplo, la televisión va a crecer gracias a su participación de la sobremesa familiar. Programas como el Club del Hogar, que seguramente ustedes a lo mejor no vieron porque pues, eran proyectos cuando todavía existían, ¿no? O Operación Jajá de Loco Valdés, ¿no? Que daban en ese momento, que eran los espacios en los que pensaba nadie iba a ver la televisión y que de ahí se crecieron, se desarrollaron muchas cosas, gracias precisamente al horario de la familia. Pero con el tiempo la familia fue adaptándose y apoyándose esto. El segundo momento en el cual se ha roto gran parte de esa estructura es ahora con las tecnologías, ¿no? Cuando de repente
nos sentamos con un aparato, con un celular, y entonces ya no estamos hablando con nosotros, estamos conectados a otro lado. Sin embargo, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de que incluso ese reto puede ser superado. Y ha sido superado porque si sabemos utilizar la tecnología en el principio de mantenernos unidos, de mantenernos juntos y de cooperar y enfrentar los problemas juntos, incluso eso puede ser útil. Dos de mis hijos no viven con nosotros en México porque, bueno, sus trabajos, su profesión hace que estén fuera del país, y sin embargo han estado presentes con nosotros en este tiempo. La pandemia nos obligó en la casa de ustedes a encerrar. Por ejemplo, tengo la fortuna de que mis padres todavía viven y estuvimos meses aquí con nosotros. Y entonces eso pues fue una gran alegría y un momento también de aprendizaje en estos días. Pero también es un gran reto el ver que esta lejanía no nos separe. Yo creo que la principal dificultad que a mi juicio me ha puesto a mí esta situación es la posibilidad de no podernos ver, tocar, saludar, abrazar. Creo que es algo importante. Para mí es muy importante. Creo que para cualquier ser humano es algo fuerte. Entonces esto de tener barreras entre nosotros, aunque sea de tela en un cubrebocas, finalmente es algo que espero que desaparezca pronto y que volvamos otra vez a estar juntos. Pero a pesar de eso, e incluso durante eso, yo creo que podemos, gracias a estas tecnologías, estar aquí. Y la prueba, pues son estos espacios colaborativos, ¿no? Esto para mí es una sobremesa, no estamos platicando así, ¿no? Creo que nos falta el café, pero bueno, yo aquí tengo uno, espero que también tengan ustedes allá otro, ¿no? O si no, la vida de su preferencia. Y finalmente, creo que así podríamos enfrentar y vamos a enfrentar los problemas juntos. Muchísimas gracias por su confianza para invitarnos a este espacio. Gracias, doctor, por su participación y por sus sugerencias. Maestra Pilar, de igual forma, por favor, ¿qué sugerencias, además de ya todas las que usted nos mencionó, qué otras sugerencias nos puede dar y así como escuchar las conclusiones de su tema? Sí, claro que sí. Bueno, principalmente es revisar lo que estamos consumiendo, los alimentos que estamos metiendo en nuestras casas, revisar que realmente cubra con una característica de una buena dieta, que debe de ser correcta, debe de ser variada, o sea, que tenga todas las frutas, verduras, proteínas, debe de ser inocua también, tratar de desinfectar, nunca está de más desinfectar todos nuestros alimentos, no solamente por este tema del COVID, sino en general, sí, claro. Es algo que se tiene que hacer, sí, ¿no? También tiene que ser una dieta adecuada para la edad en la que estamos en el momento, para una persona de edad mayor, para un niño, y también junto o de la mano, como mencionaba antes, con la actividad física. Entonces, es importante saber, ahora que tenemos más tiempo, de revisar exactamente qué estoy comiendo, qué alimentos me están originando a lo mejor ser más vulnerables al tema del COVID, o más vulnerables a tener sobrepeso, sí, o si tenemos antecedentes hereditarios de hipertensión, diabéticos, bueno, pues alerta amarilla, ¿no? Entonces, sí, estar conscientes que lo que yo estoy comiendo es lo que me está nutriendo y a lo largo es lo que me va a dar una buena o una mala calidad, ¿no? Sí. De vida. Y bueno, y obviamente la actividad física, ¿no? Tratar de hacer 20 a 30 minutos al día, una disciplina que te guste, que te sientes identificado, que no sea tan obligado y que lo hagas contento, y eso a la larga nos va generando buenos hábitos. Entonces, es la alimentación junto con la actividad física. Serían mis recomendaciones principales, ¿no? Para este tema. Excelente. Muchas gracias, maestra Pilar. Gracias. Y finalmente, pero no menos importante, queremos escuchar las conclusiones del doctor Roberto. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy bien. A manera de conclusión, yo señalaría tres grandes aspectos. El primero de ellos es señalar que el bienestar comunitario y el control social deben ser producto o deben ser el resultado del ejercicio de un derecho ciudadano reconocido en la legislación mexicana para formar parte en la proposición y evaluación de las políticas públicas. Actualmente existe en la Ley de Desarrollo Social todo un ordenamiento, toda una serie de ordenamientos jurídicos que dan principalmente confianza y legitimidad a las acciones de gobierno. Para ello tenemos experiencias de control social y algunos programas sociales que tiene el gobierno del presidente López Obrador, como es el Programa Nacional de Becas, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior, el Programa de Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Programa Sembrando Vida,
el Programa Nacional de Reconstrucción para este ejercicio que estamos llevando a cabo 2020 y el Programa Nacional de Mejoramiento Urbano, las tandas para el bienestar social. En segundo momento, la conclusión que quiero yo señalar, que es decir que el bienestar comunitario y el control social son instrumentos que sirven para acopiar información sobre la administración y gestión del gobierno, con la facultad de denunciar cualquier abuso, malversación, enajenación de los recursos del Estado y en cumplimiento de las políticas públicas, en este caso de la política pública en materia de educación, que se ejercen en el ámbito local de la administración pública. Para ello se han constituido comités de Contraloría Social en algunos estados y en algunos municipios, cuyo objetivo es proporcionar la participación ciudadana para vigilar programas de desarrollo social que incidan directamente en el bienestar comunitario. Y la tercera fase, la tercera parte de la conclusión, es de señalar que el bienestar comunitario y el control social pueden constituirse como mecanismos para llevar a cabo la vigilancia que pueden ejercer los ciudadanos en un sistema democrático. Exigir precisamente que la información que se genere sobre asuntos públicos sea accesible, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones sobre compras, contratos, actividades legislativas, etcétera. Para ello, entonces, hay una serie de beneficios que cada estado y cada municipio tiene para poder estimular la participación ciudadana en la gestión pública, tal como el derecho ciudadano y la obligación y responsabilidad de la administración pública para intervenir en un proceso de decisión de actividades públicas. Yo creo que con estas conclusiones, con estos puntos, podemos arribar directamente al objetivo que yo me había fijado al principio, que es el bienestar comunitario, transformando comunidades y escenarios colectivos, que esa es un poco la intención que ustedes habían fijado en este foro. Bien, gracias, doctor. Una vez más, agradecemos a nuestros panelistas su tiempo, su experiencia, pero sobre todo el venir a compartirlo a este espacio que el Instituto de Administración Pública ha creado para ustedes. Sabemos que actualmente estamos viviendo retos y situaciones sumamente complejas, pero charlas como estas nos pueden ayudar o acompañar en la toma de decisiones para marcar la diferencia entre lo que hacemos y cómo vivimos. De forma muy particular, agradezco a todo el equipo y colegas que nos respaldan en estas actividades. Para su servidora fue todo un privilegio ser moderadora en este panel. No me resta más que pedirles que nos sigan acompañando y nos sigan en todas las actividades que nuestra institución ha elaborado de manera remota para todos ustedes y todas ustedes, que conozcan todas las actividades que hacemos. Y bueno, no olviden que el instituto está aquí para acompañarles, para servirles. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias a usted.